Bueno, seguimos pensándonos a nosotros mismos y nos hemos propuesto pensarnos conjuntamente con el grupo de investigación del genocidio en Tucumán, porque estábamos tratando en un programa anterior justamente el operativo Independencia, con Ana Gemio y Margarita Cruz. Nos proponemos seguir profundizando en torno a qué fue el operativo Independencia. Gracias. Es un exceso que nosotros de aprovechamiento de la presencia de ustedes acá, pero queremos hacer, digamos, poner en superficie para la comunidad de qué fue el operativo Independencia. En el programa anterior habíamos desarrollado bastante, mucho de tu propia experiencia como víctima, ¿no? Del fenómeno represivo brutal en Tucumán. Una pregunta que me queda. ¿Cómo se diseñó este proceso represivo? Es decir, uno en la historia, la lectura nos indica de que el fenómeno de los centros clandestinos de detención tiene la triste, digamos, honra a Tucumán de haber sido el lugar donde se ponen en ejecución los centros clandestinos. Tenían otro nombre desde el punto de vista técnico para los militares, ¿no? Los primeros centros clandestinos. Centro de reunión de detenidos. Claro, Lugar de reunión de detenidos. LRD. Digamos, se consolidan ahí, digamos, el proceso represivo en torno a la desaparición sistemática, el proceso de secuestro, torturas, desapariciones, en algunos casos ejecuciones, en otros casos, digamos, ocultamiento de cuerpos, en algunos casos liberaciones. Esto se produce en Tucumán, un fenómeno enorme de despliegue de acciones de inteligencia para detectar a todos los perseguidos políticos, ¿no? ¿Cómo fue esto, Ana? ¿Cómo fue en Tucumán? Bueno, esto tiene algunos antecedentes en el 74 de lo que ellos llamaban operaciones antiguerrilleras. ¿Esto qué quiere decir? El PRT había abierto un frente rural en Tucumán a partir del 74, entonces mandan en dos momentos del 74, primero a la Policía Federal y después al Ejército, teóricamente a subir al monte a buscar a esos guerrilleros. La propia concepción del Ejército pensaba que el problema no eran las organizaciones armadas. Las organizaciones armadas eran la cara visible de un problema que tenía que ver con la población. A quienes ellos perseguían era, por supuesto, a los combatientes armados, pero sobre todo a la población que los nutría y a la población que se organizaba. Entonces, en estos dos operativos previos, ya hay antecedentes de secuestro, ya hay antecedentes de que han llevado a algunos de esos secuestrados a la escuelita de Famaillá, pero eran operativos puntuales. Lo que pasa en febrero del 75 es que hay todo un armado institucional para poner en marcha ese aparato represivo. Esquemáticamente, ¿cómo era ese aparato? Teníamos un decreto del Poder Ejecutivo, de la Presidenta, autorizando a las Fuerzas Armadas a intervenir en Tucumán. Principalmente el Ejército, que es el que va a tener la responsabilidad de todo el territorio. Entonces, el Ejército en Tucumán divide la provincia en zonas. La zona del sudoeste de Tucumán, que es, digamos, hay una ruta y después está una zona montañosa, todos los pueblitos que están alrededor de esa ruta, directamente las tropas van y se instalan. Hay una ocupación militar. Ocupación del territorio pleno. Exacto, y lo cuadriculan. Entonces dice, bueno, esta franja la ocupa tal fuerza de tarea, esta franja la ocupa la otra, esta franja la ocupa la otra. En San Miguel de Tucumán había una fuerza de tarea que operaba aparte, sobre todo en articulación con la policía provincial. Y ahí el principal centro de detención, en el 75, era la jefatura de policía. Estamos hablando del comando de Agdel Vilas, ¿no es cierto? Estamos hablando de Agdel Vilas, exactamente. El que comandaba todo eso era Vilas, digamos, era el comandante de esa zona, y su base de operaciones, su puesto de comando, estaba asentado en Famaillá. Famaillá queda a 35 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán. Entonces, en ese lugar es donde se instala la escuelita de Famaillá, que se conoce como el primer centro clandestino de la Argentina. En realidad no había un centro clandestino, había varios. Había un sistema de centros clandestinos. Claro. Lo que pasa es que la escuelita era el principal, era la cabecera provincial. Entonces, las distintas fuerzas que iban secuestrando gente las tenían en centros clandestinos más chicos o en jefaturas si los secuestraban en Tucumán, y después o bien los liberaban en ese momento si les parecía que no eran lo suficiente, o sea, que ya estaba, los liberaban. O si no, los llevaban a la escuelita. Entonces la escuelita lo que pasaba era que concentraba
a detenidos de toda la provincia. Y desde la escuelita podían o ser desaparecidos o ser liberados desde ahí, o algunos los legalizaron. ¿Esto qué quiere decir? Como todo esto estaba era un funcionamiento clandestino, ese detenido que era legalizado lo llevaban de nuevo a la policía de Tucumán y después a la cárcel, que la cárcel de Tucumán era Villa Urquiza. Ese era en el caso de los que legalizaban. Entonces, la organización, lo que tiene la organización de este aparato represivo en Tucumán es que es totalmente institucional y con las mismas características que va a tener a partir del 76. Clandestina. Claro. Y clandestina. Tiene su faz institucional. La doble faz. Exactamente, La doble faz la doble faz. Claro. A tal punto... Digamos, legalizando lo ilegal y haciendo, digamos, las características del terrorismo de Estado posteriormente, ¿no es cierto? Exactamente. Y a tal punto es así que hay toda una política durante todo ese año de rotación de oficiales en las Fuerzas Armadas. ¿Esto qué quiere decir? Por supuesto, ellos ya tenían planificado o en vistas la ejecución del golpe de Estado. Entonces, mientras va sucediendo todo eso en Tucumán, van mandando oficiales de todas partes del país a hacer turnos rotativos de entre 30 y 45 días, naturalmente para que vayan fogueándose en el territorio. Es decir, funciona además como laboratorio, como escuela para otros represores. Incluso, digamos, circulan muchos oficiales, pero también las fuerzas que participan en Tucumán en algunos casos son de otras provincias. Va gente de Mendoza, va gente de Córdoba, va gente de Corrientes, bueno, de distintas partes del país. Agdel Vilas está cerca de un año, ¿no es cierto? Prácticamente en el periodo... Hasta diciembre del 75. Hasta diciembre del 75. Quizá menos de un año, ¿no? Entonces, hay una frase de Bussi, que es el tristemente Domingo Bussi, que luego lo reemplaza Agdel Vilas, que dice: usted no me ha dejado nada por hacer. O sea que la actividad represiva en el año 75 fue feroz, intensísima, entonces, ¿no es cierto? Sí, hay una pequeña trampa en esa frase de Bussi que se retoma en otros lados. ¿Por qué? Porque la idea de no me he dejado nada por hacer supone decir... ¿Cuál es el argumento que tiene por detrás? Nosotros veníamos a combatir a la guerrilla, usted, don Agdel Vilas, ya la ha combatido, entonces yo no tengo más nada para hacer. Eso es lo que está por detrás de usted no me deja más nada. En realidad eso no es cierto. En primer lugar porque todas las desapariciones, digamos, si uno ve las desapariciones, la mayoría eran militantes populares, eran militantes sindicales. Hay muy pocos enfrentamientos con el ERP, incluso hay combatientes del ERP que son asesinados y desaparecidos en emboscada, no en enfrentamientos. Entonces... Cuando Bussi le dice eso, tiene ese trasfondo. Es como decir, bueno, sí, antes ha sido para combatir a la guerrilla, ahora ya la guerrilla está diezmada, ya está, no hay más tarea por hacer. Y eso no es cierto. De hecho, la mayor, como yo les decía en el programa anterior, aproximadamente entre el 35 y el 40% de las desapariciones se produce antes del golpe de Estado. Entonces, una vez que asume Bussi, las desapariciones continúan e incluso se incrementan. Entonces, claro, esto tiene, tiene una lectura en función también de lo que los militares quieren decir de sí mismos. Correcto. Vos estuviste, volvemos a tu enorme, terrible experiencia, ¿no? De ser detenida y desaparecida un tiempo. De jefatura Famella, ¿cómo era la escuelita? Está mencionando tanto la escuelita de Famella como centro clandestino de detención. ¿Cómo era? Bueno, la escuelita en realidad era un centro extremadamente clandestino, diríamos, para un centro de tortura, exclusivamente de tortura. O sea, si yo tendría que definir hoy, en función de este marco, como lo va planteando Anita, yo digo de que los militares se formaron en las escuelas, teóricamente en las escuelas de las Américas, hicieron la práctica en el centro clandestino claro, de exterminio Escuelita de Famallá, porque esta rotación de oficiales que sí realmente está comprobado, porque es la población también la que tiene esta interacción con ese foco militarizado y de ocupación,
claro, venían a ver cómo se pone la picana, cómo resiste un compañero, o sea, ese tipo de... Por eso se dice laboratorio. Claro. Laboratorio porque en ese centro, que fue un centro de exterminio y de tortura, la idea era saber cuánto podía resistir un ser humano. Y realmente yo, como lo analizo hoy en función de lo que son los distintos testimonios que van, además de toda la tarea de inteligencia que tenían como un plus que tenía que ver con que, qué sé yo, si vos te habías formado como un decálogo, a ver, qué sé yo, vos te formaste en Cuba, o sea, todo lo que hacían en ese momento los grandes luchadores. Muchos luchadores pasaron por Cuba, conocían otras sistemas de lucha popular, para decirlo así. Bueno, entonces te hacían todo el decálogo, de repente, todo en el marco de lo que era la tortura. Y después el grado, si yo tuviera que definir la escuelita de Famaillá, tenía que ver el grado de aislamiento, o sea, producir, que fue un aislamiento total, diríamos, hasta tal punto que cada secuestrado tenía un gendarme en realidad lo que custodiaban la escuela era gendarmería, la oficialidad se dedicaba a la inteligencia y a la tortura, y la gendarmería era el que custodiaba a los prisioneros, que era prácticamente un prisionero por número, ¿sí? Que tampoco tenía nombre, ni se podía ver, ni podía conversar, o sea, un grado extremo que yo siempre lo comparo con, pienso en las cárceles, veo las imágenes de Guantánamo y claro, se me ocurre pensarme... ¿Hay algún cálculo de qué cantidad de detenidos pasaron por la escuelita? Sí, alrededor de 1000, ¿no? Más o menos. Vilas da el conductor del primer periodo, Vilas da un número, dice que pasaron 1500 personas por ahí. No se han llegado, no hay 1500 testimonios de desaparecidos, claro, y sobrevivientes, pero sí se estima que entre 1000 y 1500 tiene que haber sido. Para terminar la idea, por ejemplo, yo que estuve secuestrada, no podía reconocer a otro compañero, salvo que te hubieran llevado en grupo, o sea, que te hubieran secuestrado, me llevaron a mí, a fulano, como a los tres juntos, sabías que estuviste en ese centro clandestino de detención los tres. Porque el tabicamiento era total, intenso, total, y bueno, eso tenía que ver con un margen de seguridad en función de, pienso yo, ¿no? De que, por eso era laboratorio, de saber qué podía pasar y resguardarse de alguna manera la seguridad y un grado de impunidad absoluto, hasta en los marcos históricos, porque me parece que es eso, salvo que me parece que la Fiscalía y todo lo que va a suceder en Tucumán a partir de los juicios, que esto se está intensificando por cadena de mandos también, y porque realmente como fue un operativo legal que tenía sus vicios legales, vos que estás ahora con los documentos militares, se sabía de cómo iban trasladando, claro, los... Vamos a ir a una pequeña pausa y te estás metiendo en el proceso de justicia, que creo que tiene que ser el tema para el próximo bloque. Bueno. Bueno, seguimos con el operativo Independencia. Recién en el espacio de pausa, estabas haciendo una reflexión de una enorme subjetividad. ¿La puedes repetir? No, lo que yo decía, que realmente que me pareció impresionante ahora que haber hecho la investigación con jóvenes, porque es a través de esa experiencia concreta, cotidiana, que no es solamente una experiencia de campo que se llama, y una experiencia militante, porque no es solamente una experiencia académica, claro, porque me parece que las características del grupo de investigación es que hubo que poner mucho el cuerpo. Mucho el cuerpo, mucho meterse con el dolor, meterse con la historia,
hasta... Ustedes han recopilado montones de entrevistas, ¿no es cierto? Sí, sí, nosotros tenemos un archivo oral. Y hay un archivo oral importante que lo han aportado en la provincia, ¿no es cierto? Sí, sí, lo hemos aportado a la provincia, sí, totalmente. Me parece que eso Nos desviamos un poquito, pero habían mencionado un documental. Sí, sí. ¿Se puede ver ese documental? Se puede ver. ¿Tiene acceso libre? Sí, no, sí. todavía no está no colgado está. entero, tiene un tráiler. Tiene un tráiler. Sí, pero estamos en vías de ponerlo en acceso Claro. libre, sí. Bueno, seguimos un poco más estructurados. Ana, la ocupación territorial fue un elemento importantísimo en términos de la estrategia represiva en Tucumán. Sí, y además Contanos fue una característica distintiva de alguna manera, Ajá. porque en toda una franja que va desde Famayá y en sus alrededores, también el departamento de Monteros, el departamento de Lules, directamente las tropas se asientan ahí. Entonces tiene todas unas características de ocupación militar. Por ejemplo, los militares hacían censos, entonces censaban a toda la población y anotaba quién vivía en cada casa. Y el que se iba o el que volvía tenía que reportar si se iba o si volvía. Si había alguien de más en esa casa, tenía que decir por qué estaba ese alguien de más en esa casa. Después también había controles de circulación todo el tiempo. La gente que vivía al borde del monte, por ejemplo, los comerciantes tenían que anotar, pasaban los militares y anotaban cuánta mercadería había. Y después, si faltaba mucha mercadería, ese comerciante podía ser secuestrado. Todo esto en realidad tiene unas características que lo que hace es profundizar un poco el aterrorizamiento de la población en su conjunto y de transformar esas relaciones sociales como de confianza y de solidaridad, porque en un nivel tan fuerte de represión y de control, lo que empieza a pasar es que te da miedo que el de al lado diga algo malo tuyo, y entonces podés terminar en la escuelita. Porque la contracara de la escuelita, de esto que contaba Marga, de que adentro estaba todo el mundo tabicado y nadie veía nada, es que desde afuera se veía todo. Y eso tenía un sentido político. La escuelita está en el medio de la ciudad. No es metafórico eso. No es metafórico, Claro. Tenía un sentido político muy fuerte porque la gente veía a los detenidos, si se paraban de hecho, como acto de resistencia, lo que pasaba es que algunos vecinos prestaban la terraza. Entonces, si vos te subías a la terraza del vecino, llegabas a ver si había en ese momento en el patio algunos de los detenidos. Entonces, se veían detenidos, se escuchaban los gritos, eso, digamos, la represión tenía un nivel de visibilidad hacia afuera que formaba parte, era el eje central de esa política de aterrorizamiento. Estado de terrorista en su máxima expresión. Claro, es muy concentrado, porque eso, si uno lo piensa, podría decir, bueno, en definitiva lo que pasa después, y en los grandes centros urbanos sobre todo, es que hay como una especie de economía de fuerza. No hace falta hacer ese gran despliegue para que igual la gente tenga terror. Pero lo que pasa específicamente en Tucumán y sobre todo en el sur es que hay un despliegue absoluto de violencia con el efecto, bueno, aleccionador de saber que no hay que meterse, no hay que hablar, de la casa no hay que salir, no hay que confiar en nadie. Esos eran como los aprendizajes que este despliegue de terror daba. A partir del 2006, ¿cómo ha sido el proceso de justicia, en este caso, por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Tucumán? Yo creo que en este marco de lo que sucede en lo nacional y en esta cosa de ir desentrañando la historia y ir poniendo en palabra lo que había sucedido, porque la población del sur tucumana es muy importante para los propios juicios, en función de lo que está planteando Anita, porque ellos mismos pasaron por la escuelita de Famayá, muchos familiares, mucha gente, mucha población fue aterrorizada y algunos hasta los llevaron hasta por horas a distintos centros clandestinos. Entonces eso había que poder ponerlo en palabra. Y después de poder ponerlo en palabra, poder ir a la fiscalía, hacer la denuncia y presentarse o como querellante o como testigo o una forma de dar cuenta y exigir o pedir justicia. En ese marco me parece que el grupo de investigación hizo lo suficiente, diríamos, como para que eso sea posible, porque de alguna manera allá los sobrevivientes no se denominaban sobrevivientes, o sea, todavía seguía circulando, bueno, se
si pasó esto es porque algo malo hice. Entonces por eso lo tengo que callar. Entonces ese trabajo también de poder socializar de un sobreviviente a contar en el resto de su familia o a contar a otras generaciones, ayudó bastante a que se pudiera poner en palabra, porque si no hay palabra tampoco se puede ir a declarar. Entonces en ese marco me parece que en Tucumán estamos en un proceso interesante, importante de posibilidades de justicia, sobre todo con las megacausas, ¿no? Porque no olvidemos que Bussi fue, está bien, fue condenado, Menéndez también, pero hay cantidades de la fuerza policial y gente del ejército, ejército, gendarmería y demás, que circulan por todas partes del país por esta posibilidad de clandestinidad que tuvieron ahí. Hay una megacausa Operativo Independencia. En este momento va a ser elevado a juicio lo que se denomina la mega causa Operativo Independencia, que se supone va a ser para el año que viene. En el próximo año. Ya hubo otros procesos, judiciales, orales y con sentencias que también tuvieron que ver con el momento que estamos hablando, ¿no? Pero fueron casos individuales, ¿no es cierto? Hubo casos individuales y hubo la megacausa de Arsenales, y ahora hay otras sobre la cárcel de Villa Urquiza. Lo que pasó es que cuando ha habido algunas causas chicas por casos individuales o grupales, pero las causas grandes que ha habido han sido por centros clandestinos. Exacto. Entonces ha habido uno grande de jefatura, ha habido otros grandes de jefatura y arsenales. Y ahora, ¿qué era Arsenales? Arsenal era el principal centro clandestino de Tucumán a partir del golpe de Estado. Bien, o sea la escuelita fue la escuelita, a fines del 75, principio del 76 deja de funcionar y el principal y más grande de la provincia pasa a ser Arsenales, que es por donde pasó la mayor cantidad de detenidos. ¿Y dónde en todo estaba Tucumán. ubicado Arsenales? Estaba ubicado al borde, saliendo, sobre la ruta 9, saliendo de San Miguel de Tucumán, ahí muy cerquita de la ciudad. Entonces lo que pasa, claro, como el eje ha sido centro clandestino, ahora actualmente está haciendo el juicio de Villa Urquiza, que es la cárcel de Tucumán, que si bien es una cárcel legal y ahí estaban los detenidos legalizados, hubo un pabellón que era el de presos políticos donde funcionaba como centro clandestino. Entonces, en esos centros clandestinos, algunas de las personas que fueron en el juicio habían sido secuestradas en el 75. Claro. Lo que pasa es que el eje del juicio era el centro clandestino. El eje del juicio era el centro clandestino y la mayoría de los casos eran del 76. La importancia de este juicio es que toma por eje el periodo del Operativo Independencia, entonces se concentra, digamos, todos los tramos del juicio. En la totalidad, claro, o sea que va a ser una oportunidad para poder visualizar en forma global lo que fue el proceso represivo. Exactamente. Claro. Exactamente. No la fragmentación, en algunos casos por casos, digamos, en otros casos por centros clandestinos, sino esto sería un tratamiento global del proceso represivo en Tucumán. ¿Es así? Es así y que además tiene mucho sentido, porque hacerlo por centro clandestino después del 76 es muy importante, porque en realidad reconstruye unas ciertas bases. En cambio, hacerlo, digamos, en la experiencia previa, hacerlo por la experiencia global del Operativo Independencia también tiene mucho sentido, porque, bueno, siendo básicamente la escuelita como el centro clandestino eje y tomando todo ese periodo, se abarca toda una experiencia y una explicación global. Yo lo que quería rescatar que en el caso de la megacausa y parte de lo que plantea Anita del juicio que se está desarrollando en Tucumán de la cárcel de Villa Urquiza, es que de alguna manera está dándose visibilidad que esto sucedió en un gobierno constitucional. O sea, es centros clandestinos en un gobierno constitucional en el año 1975. Y me parece que eso produce una mirada crítica acerca de los genocidios, o sea, mucho más ampliada, que los genocidios no necesariamente lo pueden hacer las dictaduras militares, sino gobiernos constitucionales que se enmarcan en las violaciones plenas de los derechos humanos y a la persecución política, como se dio en el marco de lo que es el Operativo de Independencia, desde el 74 hasta el 76. Me parece que eso también es muy interesante poder señalarlo, ¿no?
No puedo dejar de preguntarte esto, Margarita. Vos volviste, bueno, nos has relatado, secuestro, desaparición, liberación, te fuiste de Tucumán, viniste a refugiarte, entre comillas, en la ciudad de Buenos Aires, volviste a Tucumán, pero volviste medio a cuentagotas. ¿Cuál es la percepción de ustedes como tucumanos del impacto actual en el común de la gente de lo sucedido en Tucumán en los años que nos estamos refiriendo? ¿Qué pasó? Yo creo que hay un hito histórico que es la condena a Bussi, que me parece que hay un antes y un después en función de cómo se va resubjetivizando ese marco de ese proceso. Creo que las nuevas generaciones son las generaciones ávidas de saber qué pasó en nuestro querido Tucumán. Porque lo que sucede hay que ser muy cuidadoso también con estos juicios, que realmente el operativo Independencia se da como marco de un proceso de lucha que viene gestándose desde el 66, para poner un punto, diríamos, de conexión, ¿no? En función de que Tucumán ha sido como tucumana yo siento, y como fui creciendo en ese lugar, plagado de subjetividades de explotación, diríamos, porque Tucumán ha sido siempre una provincia pobre, pero también ha sido una provincia de mucha lucha, de mucha identidad política, y una de las precursoras, de alguna manera, de intentar cambios revolucionarios. ¿Sí? Porque eso también hay que poder decirlo, porque yo me acuerdo que desde el 66 en adelante, los sujetos se conforman también de subjetividades, ¿no es cierto? Y esas subjetividades, por lo menos como experiencia, y pienso también como la experiencia de muchísimos luchadores, de gente de mi edad, hablando de esa generación del 60 y 70, su subjetividad tenía que ver con una subjetividad de lucha y de posicionamiento de clase, de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces creo que después del genocidio, después del bucismo, después de los gobiernos neoliberales, Tucumán necesita recomponerse, diríamos, y esa recomposición, yo valoro muchísimo el hecho de que haya nuevas universidades, que haya universidades en el interior, que las clases populares tengan un acceso verdadero a la educación, y es a partir también de la educación la posibilidad de la memoria. El papel de la justicia es fundamental, porque si no se puede decir, la justicia marca también hitos históricos, porque también vos podés estudiar historia por otros lados, pero en este país la justicia es determinante en relación a los hechos producidos en Tucumán, sobre todo en el marco del genocidio, que el genocidio sucedió en todo el país, pero fue concentracionario hasta tal punto en Tucumán, por el cambio de las relaciones. Nos queda medio minuto. Anita, cerramos. No, quizás lo único que para agregar con esto que decía Marga, que ha sido un hito la condena de Bussi, claro, lo que agregaría es que en realidad lo que ha sido también un hito ha sido la elección de Bussi como gobernador por la elección de los votos populares. Entonces también eso ha marcado una continuidad en los efectos de ese genocidio, que bueno, coincido en eso, que la condena de Bussi ha sido como el primer paso para comenzar a desandar esos efectos que a más de 30 años siguen presentes. Bueno, como canal comunitario le agradecemos al grupo de investigación que nos hayan aportado esto, y esperemos poder también transmitir el documental cuando esté presto para ser mostrado. Muchas gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos.